Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Ajá. Vamos a explorar Sí. el fenómeno de Terrifier 3. ¡Guau! Una película que está dando mucho de qué hablar, Muchísimo. incluso fuera del ámbito del terror. Totalmente. Tenemos artículos de Hataka, Pontae Ajá. y la reseña de Roger Ebert. Oh. Así que prepárense para una buena dosis de sangre análisis, sátira. Sí, sátira también. A simple vista, Terrifier 3 podría parecer solo otro slasher. Pero si escarbamos un poco, Claro. encontramos capas de crítica social Ajá. y un reflejo distorsionado pero fascinante de la cultura de fans. Interesante. Y todo esto aderezado con una taquilla impresionante. Es que es brutal. 57,7 millones de dólares. Una barbaridad. A nivel mundial con un presupuesto de solo 2 millones. Sí. Superó a Joker. Folia 2 en su segunda semana, Qué increíble. para que se hagan una idea. Sí. Terrifier 2 on Seas costó $250,000 y recaudó 15,7 millones. O sea... Exacto. Estas cifras nos obligan a prestar atención. Desde luego. El éxito de Terrifier 3, junto con otras películas como La Sustancia, indica un cambio en el panorama del terror. Estamos viendo un resurgimiento del terror extremo. Ya. Pero a diferencia del slasher de los 80, Sí. esta vez la crítica especializada también le está dando su visto bueno. ¿Y qué tiene Terrifier 3 que la hace tan especial? Pues. Porque según he leído, Sí, no se trata solo de sangre y vísceras. tienes razón. No. Terrifier 3 es una película que juega con el espectador, Ajá. lo confronta con una violencia extrema, sí, Ya. pero con una intención detrás. Demian Leone, el director, Ajá. nos desafía a encontrar el entretenimiento en otros. Y como señala Hataka, Sí. esta honestidad enfermiza, Ajá. esta pasión desenfrenada, Yeah. la hace incluso más estimulante que propuestas como Joker, Folia 2, que a pesar de su excentricidad, a veces se siente un poco hueca. Hablando de honestidad, Es- Infobae resalta cómo Terrifier 3 no se anda con rodeos. No, para nada. Toma la estética clásica del payaso asesino, que podría parecer un cliché, Sí, y la lleva al extremo, totalmente. mostrando la violencia de forma explícita sin filtros. Sin filtros. Podríamos decir que Leone se está aprovechando de lo que ya sabemos del género para llevarlo a un nuevo nivel. Es una posibilidad interesante. Sí. Si consideramos el éxito de las películas anteriores, es evidente que ya existe un público para Art the Clown. Claro. En Terrifier 3, Leone parece estar capitalizando ese interés preexistente, Ya. pero al mismo tiempo elevando la apuesta. Ajá. No solo en términos de violencia, Claro. sino también en la complejidad narrativa, según Infobae. Tenemos flashbacks, un marco narrativo más amplio. Sí. Y una trama que, aunque es una secuela directa de Terrifier 2, se siente más rica y profunda. Infobae también nos da detalles de la trama. Terrifier 3 se desarrolla 5 años después de la masacre de Halloween que vimos en Terrifier 2. Claro. Los personajes principales son Sienna, Jonathan Art el payaso y Victoria. Exacto. Y la narrativa, como comentabas, es más profunda, con flashbacks que añaden contexto a la historia. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto clave. Ajá. El público objetivo. Sí. Leone parece querer atraer tanto a los fans acérrimos de la saga como a un nuevo público que quizás llega atraído por la polémica o el éxito en taquilla. Es muy probable. Y hablando de polémica, Uf. no podemos ignorar el elefante en la habitación, Claro. la violencia explícita y el gore. Ahí está. Este Terrifier 3 es realmente tan brutal como dicen. Las fuentes coinciden en que sí lo es. Hataka la describe como lo más extremo y brutal Wow. que se puede ver en una sala de cine comercial. Madre mía. Infobae la compara con las escenas sangrientas de Tarantino, Ya. pero llevadas al extremo. Increíble. Incluso Roger Ebert, que tiene algunas críticas hacia la película, Sí. reconoce que Leone empuja los límites del gusto con la crudeza de las escenas. Pero a pesar de la crudeza, hay quienes reconocen la maestría del director. Sí. Infobae, por ejemplo, destaca el uso de plano sonido y narrativa Ajá, para mantener al espectador en tensión. claro. Hablan de planos secuencia que te mantienen pegado a la pantalla, Sí. del sonido que amplifica el horror Uf. y de una narrativa que te atrapa desde el primer momento. Es cierto, y aquí es donde Terrifier 3 se diferencia de otras películas de terror extremo. No es solo un festival de gore gratuito. Hay una intención artística detrás de la violencia, una construcción cuidadosa de la tensión, Claro. una atmósfera que te envuelve y te arrastra al abismo.
Interesante. Y eso, como destaca Shataka, es lo que hace que la película se quede grabada en la memoria del espectador mucho después de haberla visto. Y hablando de memoria, hay un punto que me llamó mucho la atención en el artículo de Infobae. Tammy. La idea de que Terrifier es una sátira de su propio público. Ajá. De esa fascinación que genera un personaje como Art the Clown. Es un punto fascinante, ¿verdad? Sí. Lo que Infobae describe como una metanarrativa constante es, en mi opinión, una de las claves del éxito de la saga. Ya veo. Leone no está simplemente mostrando violencia gratuita. Ajá. Está utilizando la figura de Art the Clown Claro. y la fascinación que genera en el público Sí. para explorar las pulsiones oscuras de nuestra sociedad. Interesante. Es una crítica a la cultura del fanatismo, al morbo, por lo macabro, a nuestra propia fascinación por la violencia. Roger Ebert también menciona algo similar. Dice que no todos los fans del terror buscan terror elevado. Claro. A veces solo quieren un buen festival de sangre. Exacto. Y parece que Terrifier 3 satisface esa necesidad a la perfección. Totalmente. Y ahí es donde entra el debate sobre qué buscamos en el cine de terror. Es la complejidad narrativa, la atmósfera inquietante, Ya. o simplemente la adrenalina de ver algo extremo. Claro. Terrifier 3 con su éxito en taquilla. Sí. Eso muestra que hay un público considerable que busca lo segundo. Y esto en sí mismo ya es un tema de debate muy interesante. Y si bien Terrifier 3 tiene sus detractores, incluso Roger Ebert reconoce algunos aciertos. Por ejemplo, la ambientación navideña, Y sí, que le permite a Leone jugar con la iconografía de la época, totalmente. creando imágenes impactantes como la de Art, el payaso vestido de Santa Claus con una motosierra. Sí, y a pesar de criticar el guión como débil Ajá. y la trama como simple y predecible, Ebert destaca la actuación física de Thornton, comparándola con la comedia muda. Interesante. Es decir, reconoce que hay talento detrás de la brutalidad, que hay una intención artística que va más allá del simple shock value. Entonces tenemos una película brutal, extrema, Sí. pero también con una propuesta que la hace destacar en el panorama actual del terror. Sin duda. Un éxito comercial que nos hace reflexionar sobre los límites del género y lo que buscamos en él. Exacto. Terrifier 3 no es una película para todos, pero sin duda ha logrado generar un impacto y abrir un debate sobre el terror extremo. Totalmente. Y como bien destaca Infobae, parece que Damien Leone tiene mucho más que contar. Seguro. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta saga y qué nuevas provocaciones nos tiene preparadas. Retomamos nuestra inmersión en Terrifier 3, una película que ha generado tanto entusiasmo como controversia. Y es que hablar de Terrifier 3 es hablar de la experiencia del espectador. Claro, porque más allá de las cifras de taquilla y la crítica especializada, lo que realmente importa es cómo ha conectado la película con el público. ¿Qué dicen aquellos que se han atrevido a entrar en el mundo de Art the Clown? Las reacciones son, como era de esperar, diversas y apasionadas. Muchos celebran la valentía de Leone, su capacidad para llevar el gore a un nivel nunca antes visto, y la autenticidad de su propuesta. Hablan de una experiencia visceral de salir del cine conmocionados, pero con la sensación de haber presenciado algo único. Algo que desafía las convenciones del género. Sí, en redes sociales se pueden encontrar comentarios de todo tipo. Totalmente. Desde aquellos que le consideran una obra maestra del terror hasta los que la tachan de ser una película repugnante y sin sentido. Y no podemos olvidar las historias que han circulado sobre las reacciones físicas del público durante las proyecciones. La mitos. Madre mía. Parece que Terrifier 3 no es apta para estómagos sensibles. Definitivamente. Y esto nos lleva a un debate interesante. Sí. ¿Dónde están los límites del cine de terror? ¿Es ético mostrar tanta violencia explícita? Una pregunta. ¿O es simplemente una cuestión de libertad creativa y de la elección del espectador? Es una pregunta compleja. Sí. Algunos argumentan que Terrifier 3 ha cruzado una línea que es innecesariamente brutal y que su único objetivo es escandalizar. Pero otros defienden el derecho del director a expresarse libremente. Claro. Y la libertad del público a elegir qué quiere ver. Y aquí es donde entra en juego el éxito comercial de la película. Si Terrifier 3 ha recaudado tanto dinero, es porque hay un sector del público que busque este tipo de experiencia cinematográfica. Claro. Una experiencia que lo confronte, Sí. que lo saque de su zona de confort. Totalmente. Y este éxito podría tener un impacto significativo en la industria. Ah, sí. Podríamos estar ante el comienzo de una nueva ola de terror extremo, con más directores atreviéndose a traspasar los límites y a explorar las zonas más oscuras del género.
¿Y esto sería algo positivo o negativo para el cine de terror? Es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, podría revitalizar el género inyectándole una dosis de autenticidad y visceralidad. Ajá. Podría abrir espacio para historias más arriesgadas, más crudas, más cercanas a las raíces del terror. Pero también existe el riesgo de que se caiga en la imitación, Claro. en la búsqueda del impacto fácil, Sí. en una espiral de violencia gratuita que termine por banalizar el género. Cierto, es un arma de doble filo. Lo importante, en mi opinión, es que cada película encuentre su propio camino, su propia voz, su propia forma de conectar con el público. Claro. La violencia y el gore deben estar al servicio de la historia, no ser un fin en sí mismos. Y en ese sentido, Terrifier 3 parece haber encontrado su propia voz. Sí, Una voz perturbadora, desafiante, que no deja indiferente a nadie. totalmente de acuerdo. Es una película que genera debate, que provoca emociones fuertes, y eso en el mundo del cine ya es un logro. Terrifier 3.3 ha puesto el terror extremo en el mapa. Ha reavivado el debate sobre los límites del género. Sí. Y ha demostrado que hay un público ávido de experiencias cinematográficas que lo saquen de su zona de confort. Y hablando de zonas de confort, Terrifier 3 no solo nos confronta con la violencia explícita, Claro. sino también con una serie de temas incómodos, como la cultura del fanatismo y la fascinación por lo macabro. Es cierto, la película funciona en varios niveles. Ajá. Por un lado, es un festival de gore que satisface las necesidades de un público que busca emociones fuertes. Pero por otro lado, es una reflexión sobre la violencia en nuestra sociedad, Ya. sobre la oscuridad que se esconde bajo la superficie de la normalidad. Y esa dualidad, esa capacidad para hacer a la vez entretenimiento visceral y crítica social, es lo que la hace tan fascinante, tan perturbadora y tan relevante en el contexto actual. Totalmente. Terrifier 3 nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros propios demonios, a cuestionarlos qué es lo que nos atrae del horror de la violencia, de lo macabro. Y eso, en mi opinión, es lo que la convierte en una película que va más allá del simple entretenimiento. Hemos hablado de la violencia, de la controversia, del impacto en la industria, pero Terrifier 3 no sería lo que es sin su protagonista Art the Clown. Sin duda. ¿Cómo ha logrado este personaje convertirse en un icono del terror moderno? Art the Clown es fascinante por muchas razones. Ajá. Primero, su estética, si es un payaso, sí. Ya. Pero uno grotesco deformado que evoca más miedo que risas. Claro. Y luego está su silencio, su forma de moverse. Ajá. La mirada. David Howard Thornton hace un trabajo excepcional transmitiendo maldad a través de la gestualidad sin necesidad de diálogos. Precisamente, esa actuación física que Roger Ebert compara con la comedia muda es una de las claves del personaje, Totalmente. en un género que a veces se apoya demasiado en los diálogos explicativos. Sí, Art the Clown destaca por su misterio, claro. por lo que no dice, Ajá, por lo que deja la imaginación del espectador. exacto. Y eso lo hace aún más aterrador. Mm. No sabemos qué piensa que motiva sus actos. Yeah. Solo vemos la violencia, la crueldad, el sadismo. Claro. Y eso nos lleva a un nivel de terror más primal, más visceral. Y en Terrifier 3, Demi Leone potencia aún más la figura de Art the Clown. Sí. La ambientación navideña, por ejemplo, crea un contraste brutal Brutal. entre la supuesta alegría de las fiestas y la oscuridad del personaje. Es que es muy fuerte. Ver a Art vestido de Santa Claus con una motosierra es una imagen que se te queda grabada en la retina. Sin duda esa justaposición entre lo festivo y lo macabro le añade una capa de perversión a la película. Ya. Una especie de burla a las tradiciones, a la inocencia, que resulta muy efectiva. Y hablando de efectividad, no podemos olvidar la estrategia de marketing de la película. Claro. Terrifier 3 se ha vendido como una experiencia extrema, sin tapujos, sin concesiones. Sí, sí. Y esa honestidad, esa crudeza, ha funcionado como un imán para un público que busca emociones fuertes. Claro, la polémica en torno a la violencia, las reacciones de los espectadores, todo eso ha generado una publicidad impagable. En la era de las redes sociales, el morbo, lo prohibido, se amplifica exponencialmente. Y Terrifier 3 ha sabido aprovechar eso a la perfección. Es como el cine de explotación de los 70s, Sí, pero con una estética y una narrativa contemporáneas. totalmente. Leone ha entendido que hay un sector del público, especialmente entre los más jóvenes, que busca en el cine de terror una transgresión de los límites, una experiencia catártica a través de la violencia. Y Terrifier 3 se lo da sin complejos. No intenta hacer algo que no es. Ajá. Es una película honesta en su brutalidad. Y eso, en un mundo saturado de productos edulcorados, tiene un valor especial. En resumen, el éxito de Terrifier 3 es el resultado de una combinación de factores: un personaje icónico, un director con una visión clara,
Una estrategia de marketing audaz y un público receptivo a una propuesta extrema. Exacto, y más allá de la controversia de las opiniones divididas. Claro. Lo que es innegable es que Terrifier 3 ha dejado huella. Sin duda. Ha puesto al terror extremo en el mapa y ha demostrado que hay un espacio para este tipo de cine en el panorama actual. Y mientras esperamos saber qué nos depara el futuro de la saga, Sí. que era una pregunta en el aire. ¡Ting! Es Terrifier 3 un punto de inflexión en la historia del cine de terror. Uf. Marcará un antes y un después en el género. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Terrifier 3 ha abierto un debate, ha generado una conversación, ha provocado una reacción. Totalmente. Y eso en un mundo cada vez más anestesiado ya es un logro en sí mismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el universo de Terrifier 3. A ti. Esperamos que te haya resultado interesante y que te invite a reflexionar sobre los límites del cine de terror y lo que buscamos en él. Sin duda. Y si te has quedado con ganas de más, te invitamos a hacer clic en el enlace que encontrarás en la descripción de ese podcast para escuchar el audiolibro de forma gratuita con Audible. Es una gran oportunidad. Es una oportunidad única para adentrarte aún más en el macabro mundo de Art the Clown. Hasta la próxima.